Muy buenas tardes, es un gusto poder compartir los próximos 45 minutos con ustedes, que en realidad probablemente sea una hora. Mi nombre es Horacio Stering. Vamos a estar trabajando hoy con un sistema de costeo llamado Activity Based Costing. Esto es en inglés, en castellano, costeo basado en actividades. Es uno de los tantos sistemas que hay de costeo, pero la primera pregunta que yo me haría es: ¿costeo de qué? Precisamente de los sacrificios económicos que hace toda organización para producir un producto o para finalmente prestar un servicio. En esto hallamos, como decía al principio, distintos métodos de costeo o de costear. Pero me parece que sería interesante que ahora me presente, porque ustedes, por supuesto, no saben quién soy. Licenciado en Administración, contador, tengo una maestría en los Estados Unidos en negocios, trabajo como consultor de empresas y como capacitador docente en distintas universidades en la Argentina. Soy integrante o integro, mejor dicho, el cuerpo de docentes de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, donde comparto conocimientos y nos enriquecemos mutuamente con los estudiantes con respecto a costos para la gestión, que es precisamente una parte. Vamos a hacer hoy una presentación de una parte de ese curso de posgrado de costos para la gestión, y también otra materia o seminario, como nos gusta llamarle en la UTN, que es análisis estratégico. Soy egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, como consultor con distintas experiencias precisamente en costos, en planeamiento estratégico, en planificación, distintas experiencias incluso trabajando con la administración de la producción, por ejemplo, una fábrica de galletitas y fideos en el exterior fue esto. Y otras experiencias trabajando, como les decía, como consultor. Hoy día yo creo que en realidad resultó siempre, pero hoy día resulta interesante poder trabajar con los costos. Entiendo que la mayoría de ustedes están persuadidos de que estamos viviendo en una época en que los colchones de rentabilidad están cada vez más acotados. Con lo cual es mucho más que interesante, y es donde probablemente es cuando más nos duele el hecho de no poder controlar los costos. Cuando no entendemos, no comprendemos alguna información que proviene del área de costos o del área contable, cuando no entendemos qué está ocurriendo con los márgenes de contribución de nuestra organización, sí sospechamos que están claramente bajando, achicándose, pero no tenemos alguna certeza, alguna mínima, debería ser muy cuidadoso en esto, alguna mínima certeza con respecto a ese análisis de costo que comentábamos antes. En todos los casos, todo análisis que hagamos apuntando a tomar decisiones. Siempre me gustó pensarlo yo y luego compartirlo con miembros de distintos equipos, el hecho de que todo análisis, toda acción de análisis debería tener como destino final
una toma de decisiones, sino es una cuestión, digamos, muy privada de querer y bueno, darse el gusto de analizar algo por el análisis en sí mismo, cuando en realidad no debería ser así. Reitero, analizar para tomar decisiones. Su correlato inmediato debería ser la toma de decisiones. Hay distintos sistemas, distintos métodos de costeo. Esto es, ¿qué quiere decir costeo? Simple. Es tomar una serie de información referida, como decía bien al principio, a sacrificios económicos que toda organización hace y darles forma. Pretender no analizar desde ya digamos, algo que no sería para nada exitoso es analizar cada una de las partidas por las cuales estamos incurriendo en ese sacrificio económico. Sino vamos clasificando las distintas o los distintos hechos económicos que ocurren en la organización precisamente en nuestro intercambio con el contexto e incluso internamente, decíamos, clasificando toda esa información y lo que los contadores llaman en última instancia sería tener un plan de cuentas para en función de esas cuentas que han sido definidas, ahí sí, hacer una clasificación de las partidas que van a ocurrir o de los hechos económicos que van ocurriendo. Hasta ahí creo que llegamos a un punto en común a los distintos sistemas o métodos de costeo. En materia prima, diría, por ejemplo, ustedes están viendo la presentación esta, fíjense ustedes que acá, esto lo que pretende es ubicarnos en que tenemos vínculos con proveedores, esos proveedores son los que nos envían las materias primas y los materiales que luego vamos a utilizar en el proceso productivo, los guardamos en los almacenes, luego tenemos la mano de obra, que son las personas que estamos trabajando en la organización, y algo interesante que fíjense ustedes que está bien remarcado acá, que son las cargas fabriles, o lo que comúnmente se llama, ya hacemos la presentación, los costos indirectos de fabricación, o CIF, C-I-F. Entonces, entre los materiales y materias primas, la mano de obra y las cargas fabriles o los CIF, incurrimos en el proceso de producción. Bueno, o producción en proceso, como dice acá. La salida de este sistemita de producción en proceso son los productos finales, o depósito de productos terminados, como dice acá, y puede quedar en el camino algo de producción en proceso. Finalmente, estos productos que pasaron por el depósito de productos terminados son tomados al momento de producirse la venta, o en este caso al momento de registrar la venta de los productos o la prestación de los servicios, como costo de ventas del periodo correspondiente. Fíjense ustedes que, otra vez vuelvo para atrás, digo, esta va a ser prácticamente el motivo de la presentación, y después con las preguntas y las respuestas que vendrán al final, y les agradecería enormemente que las hagan. Estas cargas fabriles, acá en las cargas fabriles es donde nos vamos a encontrar con la raíz principal de los temas que vamos a estar presentando hoy. ¿Por qué digo eso? Porque debería decir, en cualquier sistema son iguales los tratamientos de materiales / materias primas, el tratamiento de la mano de obra, que en este caso diríamos mano de obra directa, esto es, los costos, incurro en estos términos, el sacrificio económico de contratar personas para que trabajen en la organización. No solo un sueldo, sino, en un sentido amplio,
el costo laboral de contratar personas. Su sueldo, las cargas digamos, que se hacen sobre los sueldos, y cualquier otro, beneficios, y cualquier otro motivo que derive de la contratación de mano de obra. Y acá decíamos directo, acá decíamos materiales o materias primas indirectas, perdón, debería decir directas. Entonces, ¿por qué? ¿Qué quiere decir directas? Que tienen vinculación, que se mueven proporcionalmente a la producción. Quiere decir que a mayor producción, mayor utilización de materias primas y materiales. Y a menor producción, menor utilización de materias primas y materiales. Esto en términos de conjunto. Ahora, en términos de individuales, no, porque toda pizza tiene, soy muy mal cocinero, tiene, voy a decir algo, ponele 100 gramos de harina. Eso no lo podemos mover en el costo unitario. Van a ser siempre 100 gramos. Ahora, en el costo total es distinta la utilización de harina si producimos 10 unidades de pizza que si producimos 1000 unidades de pizza. Entonces, ¿será cierto que la harina es un componente directo de un producto que vamos a llamar pizza? Y la respuesta es sí. ¿Será cierto que el maestro pizzero, que es el que, bueno, pone la mano de obra, sus conocimientos, su tiempo, su experiencia, en pos de esas pizzas que se van a producir? Es, en este caso, mano de obra directa. Pero también existe la mano de obra indirecta. En este caso, ¿de qué podríamos estar hablando? Por ejemplo, si el maestro pizzero tiene un jefe en la planta de producción, va a ser complicado poder fijar el componente unitario de los costos laborales de ese jefe de planta a las distintas unidades que se producen. Entonces, en vez de vincular ese sueldo del jefe de planta a cada producto, lo colocamos, lo clasificamos dentro de las cargas fabriles. Lo mismo que la depreciación de bienes de uso. La depreciación de bienes de uso es algo que es en este caso fijo, lo mismo que lo era el sueldo del jefe de la planta, y también depreciación lo vamos a sumar, colocar, todos juntos dentro de las cargas fabriles. Sí, Natalia. Adelante, Natalia, porque acá dice levantó la mano y levantaron la mano. Acá dice algo así. Seguramente, Natalia, tenés algo para preguntar y, bueno, si tenés ganas de hacerlo ahora en vez de al final, hacelo nomás. No estoy escuchando nada. Lelio, ¿habrá algún...? Cuando digo Lelio es la persona que está al comando de esta transmisión. Bueno, Horacio, no. sí, Natalia va a poder dejar su pregunta en el icono preguntas y respuestas. Los micrófonos están desactivados. Ok. Bueno, Natalia, entonces al final adelante con la pregunta, que esa va a ser, como ya he dicho antes, muy bienvenida. Bueno, seguimos. Una vez que se completó el proceso de producción, llegamos a productos terminados en el almacén. Incluso pasa por ahí los productos que han sido elaborados y a su vez se originan costos, sacrificios económicos propios del área del depósito de productos terminados. Y finalmente, cuando se vende, se transforman en costo de venta. Vamos a ir avanzando un poquitito más. Decíamos que la clave en esta presentación van a ser los costos indirectos de fabricación, los CIF. Los CIF están compuestos por materiales indirectos, ya no es la harina,
ya no es la harina, sino otros materiales. Vamos a suponer algo, los materiales directos podrían llegar a ser harina, levadura, si es que va levadura, la verdad que no lo sé, pero vamos a suponer las aceitunas que van en la pizza arriba, la verdad que, digamos, no es de fácil, digamos, apareamiento con el producto final. Cuando digo apareamiento, lo digo en el sentido de aparear ese costo, en este caso aceitunas, con el costo del producto final. Y tampoco es materialmente difícil hacerlo y tampoco agrega demasiado valor. Entonces, preferimos mandarlo, en este caso, en este ejemplo, todo como costo indirecto de fabricación, integrando, como ustedes ya verán, y muchos de ustedes ya lo recontrasaben esto, integrando esa gran bolsa de los CIF, de los costos indirectos de fabricación. Ahí hay algunos ejemplos: el mantenimiento, la reparación de equipos, digamos, todo lo que sea material para el mantenimiento, eso es lo que pretende decir. También está la mano de obra indirecta. Vimos el ejemplo antes del jefe de planta de esta fábrica de pizzas, ¿no? Dice sueldo de supervisores, sueldos de la gente que trabaja en mantenimiento y de otros operarios, pero que no se relacionan directamente con la operación específica, en el ejemplo chiquitito que habíamos puesto de elaboración de pizzas. Y luego el nunca bien ponderado otros, ahí donde seguimos con, no solo poniendo todo esto que estamos viendo acá en una bolsa, sino que también hay una bolsita ahí, que son otros costos indirectos. Llámese alquileres, como dice ahí, energía eléctrica, calefacción, que son, otra vez, de difícil apareamiento con el costo del producto final, y en vez de hacerlo como un apareamiento directo, lo hacemos como uno indirecto. Bien. En los distintos métodos de costeo, lo que se hace es una suerte, no lo vamos a especificar en detalle hoy, pero lo que se pretende es precisamente clasificar estos distintos hechos económicos en cuentas de la contabilidad. ¿Qué hacemos o qué haríamos en un modelo, lo que vamos a llamarle por el momento modelos tradicionales de la contabilidad de costos? Lo que haríamos es tomar esos costos indirectos de fabricación y, como dice acá, los vamos asignando, los vamos distribuyendo a los distintos productos que se producen en función de alguna base. Esa base podría llegar a ser mano de obra trabajada por la gente. En este caso debería decir, la cantidad de horas trabajadas por la gente por la mano de obra directa. Entonces, decimos, si hay 100, poniendo un ejemplo, 100 pesos de costo indirecto de fabricación y se utilizan 100 horas de mano de obra, ese estándar o esa asignación que estamos haciendo implicaría 100 pesos dividido 100 horas de utilización de horas estándar de mano de obra directa, implicaría que por cada hora de mano de obra directa que se utiliza en el proceso productivo, se va a cargar un peso por cada una de esas horas. ¿Se entiende? Entonces, 100 pesos dividido las 100 horas nos da un peso por hora utilizada. Y eso lo cargamos en concepto de ¿qué? De costos indirectos de fabricación. Como ustedes intuyen, o desde ya lo saben, lo que estamos haciendo con este método es esa bolsa donde está todo mezclado, papas con uvas y con manzanas, todo eso mezclado lo vamos atribuyendo al costo del producto. ¿Intuyen alguna cuestión que tiene que ver con alguna, vamos a llamarle así entre nosotros, injusticia que se puede producir en esa asignación? Porque no es lo mismo asignar como costo de los productos
la depreciación, por ejemplo, que un sueldo indirecto, como decíamos antes, el jefe de la planta. No son conceptos ni tan siquiera similares. Sin embargo, lo juntamos, lo sumamos, sacamos utilizando, mejor dicho, una base de asignación o de distribución de costos indirectos de fabricación, sacamos una tasa, ¿se acuerdan que era de 1 peso por cada hora? 100 pesos de costos indirectos de fabricación dividido 100 horas utilizadas, 1 peso de asignación de tasa que vamos atribuyendo a cada hora de mano de obra directa utilizada. Y la verdad está bárbaro, nos ayudó muchísimo el modelo tradicional, le vamos a estar eternamente agradecidos. El problema es que es demasiado simplista. Es muy fácil de comprenderlo, esa distribución que hace, muy simplista. El modelo ABC viene precisamente a retomar el tema y dice, reconocemos que hay una injusticia en esta distribución, en esta asignación de costos indirectos de fabricación que estamos haciendo a los productos, y entonces lo que propone los proponentes del ABC, o del costo basado en actividades, es incluir entre los costos y el objeto de los costos, en este caso los productos o la prestación de un servicio, incluir una parada intermedia, que serían las actividades. Porque parte del hecho de que los costos no son producidos per se por ese hecho económico, sino que el costo es producido por la actividad generada para poder lograr producir un producto o un servicio. Entonces, lo que hace es costear la actividad como paso intermedio o como paso previo e intermedio a llevar todos esos costos indirectos de fabricación al producto. Entonces, primer gran tema, actividades. Este es el agregado del modelo ABC. Vuelvo un segundito a los sistemas tradicionales. Simple esto. Lo que se hace primero, esto desde siempre, que es tomar los costos, clasificarlos por centros de costos. Por eso que acá dice, ¿ven? Acá dice nivel de centro de costo, entonces lo vamos clasificando por cada uno de los centros de costo que hemos originado. Una vez que tenemos hecho esto, en sistema tradicional o en los sistemas tradicionales, atribuimos desde los costos que están cargados en cada centro, los atribuimos a cada uno de los productos o de los servicios que se han prestado. Entonces, esto implica, acá fíjense que acá es algo interesante, o sea, finalmente, con estos métodos o sistemas tradicionales, lo que hace es determinar quién es el responsable de los costos. Entonces, acá dice, como tenemos centros de costo y los centros de costo tienen un responsable de costo, entonces, ¿quién es responsable de esos centros? Y luego, de los responsables de esos, ¿quién es responsable, por ejemplo, en este caso, de los gastos generales o de los CIF? Del centro de costo 1, fíjense ustedes que le participa este centro de costo tanto en el producto A como en el producto C. Y hay un responsable de esos costos del centro de costo 1. Y así sucesivamente. Es algo parecido, se me ocurrió, digamos, verlo de esta forma. Vamos a suponer que cada uno de estos son precisamente costos indirectos de fabricación. Energía, fíjense, menciono estos dos primeros porque están absolutamente separados, entonces tomamos gas por un lado, energía eléctrica por otro, actividades que tienen que ver con poner a disposición los productos, a disposición de los clientes, y así sucesivamente. En última instancia, todo lo que tenemos acá rodeando a este container son
gastos indirectos. Lo que hacemos con los sistemas tradicionales es ponerlos todos acá adentro, dentro del, como les decía, de ese container, y ahí los tenemos todos juntos y prácticamente los homologamos, los igualamos, hacemos de todo eso uno solo. Fíjense ustedes, para poder hacer la distinción entre los sistemas tradicionales y el ABC, lo que se agregó, ¿se acuerdan? Que acá decía que actividad, ya que dice nivel de actividad, esto es lo que se agrega, el paso previo entre la acumulación de costos en centros de costos, que también lo vimos en los sistemas tradicionales, y la imputación de los costos, de lo que sea, a los productos o a los servicios. Agregamos en el medio, reiteramos esto, las distintas actividades. Ahora lo vamos a ver en un ejemplito chiquitito. Bueno, en vez de tener un container donde vamos poniendo todo junto, sin hacer distinción alguna, lo que hacemos es hacer una clasificación previa en actividades. ¿Se acuerdan de los costos o esos sacrificios económicos a los cuales le hemos puesto el nombre de costo indirecto de fabricación? Clasificarlos, este recuadrito rojo, clasificarlos, y luego vamos trabajando cada una de estas actividades. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Le podríamos llamar la actividad de servicios generales. Y así sucesivamente. ¿Qué diferencia habría en última instancia, ¿no? Fíjense que si lo tratamos con los sistemas tradicionales, estamos en presencia y fuertemente hablando o comprendiendo conceptualmente que son los centros de costos. Y como centros de costo tenemos los depósitos, la planta, o el depósito, la planta, el área de empaque y punto. Fíjense ustedes que esto tiene mucho que ver o está muy correlacionado con, por ejemplo, las estructuras formales de toda organización. Para hacerlo más fácil, léase organigrama, ¿no? O sea, tenemos en todo organigrama, tenemos el depósito, la persona que se encarga del depósito, la persona que se encarga de la planta, del empaque, y así. La propuesta del ABC es, en vez de trabajar solamente por centros de costos, es trabajar con los centros de costos, pero colocando actividades, como decíamos antes, donde una de las actividades puede ser, por ejemplo, va, digamos, en secuencia al proceso productivo, mezclar materia prima, cargar las máquinas, y en un ejemplo sustancialmente distinto de lo que eran las pizzas, ¿no? Cargar las máquinas, esto apuntaba más que nada a cuando hay procesos de inyección, ¿no? Donde el producto final serían plásticos, ¿no? Entonces tenemos la mezcla de los grumos, la carga de las máquinas, precisamente de las máquinas que inyectan o inyectoras, el inyectado propiamente dicho, pero es interesante acá aclarar algo y nos guía muchísimo, que es esta primera palabra, el verbo en infinitivo, ¿no? Mezclar, cargar, inyectar. Cuando vemos verbos en infinitivo en este contexto, implica que son actividades. Empaquetar y, por último, preparar despachos. Entonces, vuelvo a insistir, actividades como centro de análisis y control. En el ABC tenemos que la actividad es diríamos, la unidad sobre la cual trabajamos para poder organizar los costos. Esto simplemente es para hacer una distinción entre proceso y procesos, actividades y tareas. El proceso es un conjunto con algún grado de homogeneización de distintas actividades. Las actividades, o sea, el proceso como conjunto de actividades y la actividad como conjunto de tareas, como decía acá. Bueno, y acá dice algo interesante, como reitera esto como unidad mínima en el sistema, ¿no?
un párrafo aparte, vamos a invertir un minutito nada más en estas etapas para la implantación del Activity-Based Costing. Una de las consecuencias desfavorables del ABC es precisamente las dificultades que eventualmente podría tener al momento de la implementación o implantación. Diría que casi hay un prejuicio ahí, en el sentido de que no, déjame con cosas nuevas, que tengan que ver con modificar lo que venimos haciendo, los que ya tienen instalado, por ejemplo, algún sistema, digamos, un sistema simple de costos históricos. Dice, no, mira, con los costos históricos viene la información, la masajeamos un poquitito, está bien, entiendo lo que vos decís, los costos indirectos los metemos todos en el mismo container, en la misma bolsa, eso lo comprendo, pero más o menos vamos avanzando. Del mismo modo, alguna organización que tenga implementado un sistema de costo estándar, nosotros preferimos trabajar con los costos, adelantándonos al futuro, entonces decimos cuáles costos deberían ser en vez de rendirnos a lo que vos llamás este costeo basado en actividades. Bueno, son cosas que se escuchan y tantísimas otras más. Creo que en el fondo el problema que puede tener una implantación del ABC tiene que ver, en primer lugar, ciertas condiciones básicas que tienen que ver, por ejemplo, con que estemos en presencia de una empresa que tenga ciertamente muchos productos. ¿Qué quiere decir muchos? Pueden ser muchos, pueden ser pocos para uno, para otro, muy subjetivo, pero en última instancia yo estoy pensando que si nos llaman de una organización y nos dicen que es una empresa que produce 2, 3 artículos, 2, 3 productos, y yo creo que la verdad, sin desmerecer a nada, le quedaría un poquitito grande el ABC. ¿Es implementable? No, pero me parece que es demasiado grande, demasiado Mercedes-Benz para, en todo caso, ir a dar una vueltita a la manzana. En cambio, déjenme que me vaya al otro extremo. Si es una organización con muchos más productos en el proceso productivo, le hace 10, 15, 20 productos con distintas presentaciones en términos de gramaje, ahí ya se nos empieza a complicar. Y con mayor razón, esta distribución de, por ejemplo, de los costos indirectos de fabricación a los distintos productos. No entiendo por qué, Horacio, estás haciendo tanto hincapié en esto de la distribución de los costos indirectos cuando finalmente los costos indirectos, sean 100 pesos, van a ser finalmente distribuidos. Bueno, podemos aceptar que no de una manera tan justa, pero van a ser distribuidos en el total de la producción. O sea, ¿qué cambiará ahí? Ahí cambiará nada más ni nada menos que los costos de los productos. Muchos de ustedes, probablemente casi todos, estarán sensibles al hecho de que podemos tener los costos del producto A, vamos a suponer 10 pesos, y el costo del producto A 10 pesos y el costo del producto B, vamos a suponer, siguiendo un sistema de costeo tradicional, a 8 pesos. Y así marchamos. Cuando decimos marchamos, quiere decir tomamos decisiones. Entonces, a la luz de esos 10 pesos de costo del producto A, me lo voy a anotar acá para no olvidarme, tenemos 10, tenemos 8. Bueno, a la luz de eso vamos tomando decisiones. Finalmente, ¿para qué estamos haciendo todo este lío? Muy bien. Vamos a decir muy bien, el costo del producto A es de 10 pesos y bueno, vamos a ponerlo en el mercado. ¿Qué tal si lo ponemos con un markup prudente para la Argentina a 14, 15 pesos? ¿Y qué tal si lo ponemos al producto B con un markup prudente también, o creo que podría ser prudente,
a 10 pesos. No, 10 ya es poco. A 12 pesos. La pregunta es, ¿cómo le caen al mercado estos dos precios? Vamos a suponer que la competencia en el mismo producto A, vamos a suponer como si fuera en una probeta de laboratorio, a igualdad de condiciones, de calidad, etcétera, 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 calidad de materias primas, de mano de obra, etcétera, etcétera, hay un competidor que lo tiene a 13 pesos en vez de 14. ¿No? Apá, acá se nos está complicando. Y hay mucha gente que se está yendo, muchos potenciales clientes que se están yendo al competidor. Y vamos a suponer que el competidor tiene el artículo SD, lo tiene a 12 pesos. Vamos a ponerlo ahí, prácticamente es el mismo precio que tenemos nosotros. ¿Qué habrá pasado ahí? Y luchamos y analizamos y luchamos y analizamos y pretendemos bajar los costos de compra de las materias primas y pretendemos luchar con los sindicatos y pretendemos y bajar algunos gastos, claro que sí, claro que sí. Fundamentalmente lo que tendemos a bajar aquellos gastos quizás más fácil de bajar, pero de baja incidencia en el costo final. ¿Qué podrá haber pasado ahí? Una de las cosas, para no ser tan larguero en este tema, una de las cosas que podría haber pasado es que tenemos demasiados costos indirectos de fabricación asignados al producto A, el que nosotros costeamos y sacamos cuyo costo es de 10 pesos. Y por ahí tenemos menores costos asignados al producto B. ¿Qué implicaría eso? Si tenemos mayores costos asignados al A, implicaría que estamos, encomillado, subvencionando al producto B. Muchos de ustedes seguramente habrán presenciado o habrán tomado contacto con esta problemática de la subvención interna entre productos o entre líneas de productos. Lo cual alguna vez se ha escuchado, no alguna vez, en reiteradas oportunidades, se habrá escuchado decir, bueno, pero finalmente, otra vez, si vos tenés X cantidad de costo indirecto, eso lo distribuya como lo distribuya. Momentito. Lo distribuyas como lo distribuyas, no es lo mismo que siendo más justo al momento de la distribución, porque probablemente vamos a llegar, trabajando con ABC, a la conclusión de que el producto A, en vez de costearlo a 10, lo podríamos costear a 9. Y si lo costeamos a 9, es probable que podamos bajar el precio de venta, con lo cual estemos en mejores condiciones para competir en el mercado. Las etapas para la implementación, bueno, la comprensión primero comprender la estructura de costos de la empresa, cómo se componen los costos, el análisis de los procesos, tenemos que ir a la planta o al lugar donde los muchachos prestan el servicio, mirarlo, verlo, tomar nota de las tareas, tomar nota de las actividades, analizarlas a las actividades, agruparlas, o sea, pueden haber 2 o 3 actividades que sean tan similares que físicamente se distinguen entre ellas, pero desde el punto de vista que la estamos tomando, desde el punto de vista de costos, pueden ser ciertamente parecidas y podemos unificarlas en 2 o 3 actividades en una sola actividad. Por eso que habla de simplificación. Y llegamos a otro punto crucial cuando hablamos de ABC. Entonces decíamos actividades, y el otro punto fundamental del ABC son los inductores de las actividades, que es ni más ni menos que aquellos, cómo se ponen en funcionamiento esas actividades y cómo hacemos el seguimiento y control de las mismas. Entonces, si una de las actividades, por ejemplo, fuese comprar, ¿cuál podría ser, qué se me podría ocurrir a mí definir como un inductor de actividad? Un inductor de actividad podría llegar a ser
cantidad de factura de compras, cantidad de productos comprados, es decir, algo que sea nexo entre esa actividad, que es en última instancia el inductor, ¿eh? Que es lo que lleva a cuantificar, y además el costo unitario de ese inductor. Entonces que yo pueda o podamos llegar a través de registros, determinar que hay, suponte, 10 compras por año y que cada una de esas compras las costeamos la actividad compras, cuáles costos involucra la actividad compras, y supongamos que sea, dijimos 10, bueno, 10 inductores o 10 compras por año multiplicado por 10 pesos, para hacerlo fácil, 10 pesos, que es el costo de cada inductor, esto es, el costo de cada compra. Sueldo del comprador, no del producto comprado, no del producto comprado, sino el sueldo del comprador, si hay una oficina específica, una empresa grandota, oficina para compras, todos los costos derivados de esa oficina para compras, en fin. Lo que hacemos es calcular el costo de actividad y no el costo a un centro de costos y luego pasar directamente al producto. Repasando, actividades, inductores. Bueno, y luego ya podemos pasar a los costos del producto. El tiempo avanza inexorablemente y vamos a tomar este pequeño ejemplo para que se pueda entender mejor lo conceptual con lo cual estuvimos trabajando hasta ahora. El caso sería 2 productos, X y Z, esto está avanzado, quiere decir que en concepto de materia prima los costos son lo que dice ahí para cada uno de los productos. Esto de materia prima y mano de obra van a ser costos exactamente iguales en ABC que en cualquier sistema tradicional. Esto no se modifica. Por eso que al principio decía, vamos a estar trabajando sobre los costos indirectos de fabricación, no sobre materia prima y mano de obra, que son iguales. Es lo que tiene que ser. Son los directos. Es lo que tiene que ser. Debería decir, es lo que se calcula que debería ser. Entonces tenemos lo que se llama el costo primo, que es materia prima más mano de obra, la producción en unidades de cada uno de los productos, estos 6.000 unidades y 2.000 unidades para el otro, y nada más ni nada menos que la protagonista de nuestra historia, que serían las horas trabajadas para el producto X y las horas trabajadas para el producto Z. Voy a decir, pero hay que llevar registro de las horas, y sí, por supuesto, y esto creo que muy cercano al 100% de las organizaciones lleva registro de las horas trabajadas. Sigo avanzando. Por ahora es planteo. ¿Cómo sé estos costos indirectos de fabricación? ¿Cuáles son? Bueno, agua, energía eléctrica, depreciación de equipos, sueldos indirectos y mantenimientos. Cada una, vamos a la columna esta, cada uno en cada uno se ha registrado, ¿sí? Se ha, digamos, contabilizado cada una de estos costos indirectos de fabricación su valor. Y fíjense que tenemos un total a distribuir de costos indirectos de fabricación de 636.650. La tarea es calcular el costo unitario por producto con sistema tradicional y con ABC. Otra vez, la cuestión va a ser cómo distribuimos los ABC. Una primera cosa es hacer el cálculo de ese coeficiente de aplicación. ¿Se acuerdan cuando decíamos, creo que era 10 dividido 10, ¿no? 10 pesos a distribuir de costos indirectos de fabricación y si estamos utilizando como base la mano de obra directa,
¿se acuerdan que decíamos un peso? Bueno, en este caso serían el total del CIF, que son los 636,650, dividido la cantidad, la suma de las horas, digamos, trabajadas. En este caso serían 12.020 horas. 636 dividido 12.020 horas, 50 pesos, 52,97. Quiere decir que por cada hora trabajada se van a cargar 52,97 pesos en concepto de costo indirecto de fabricación. Con lo cual, acá tenemos el cálculo del CIF total. Entonces, agarramos y decimos la cantidad, que implica la distribución. Fíjense ustedes que siguen siendo los mismos, 636,650. La cantidad de horas mano de obra directa para cada producto, multiplicado por la tasa, otra vez insisto hasta el cansancio, una tasa única donde está mezclado papas, manzanas, trigo, lo que sea. Está todo mezclado ahí. 6.340 por 52,97 nos da que, según método tradicional, el CIF de aplicación total para el producto X es este importe. El CIF de aplicación total para el producto Z es este importe. El total, como les decía, lo que decía antes. Volvemos a sumar esta materia prima y esta mano de obra exactamente la misma que decía antes para cada uno de los dos productos. Más estos costos indirectos que hemos calculado acá, aplicando esa base mano de obra directa. Sumamos y tenemos estos importes como costos totales para cada producto, dividido la cantidad de productos que se hicieron de cada uno y llegamos a ciertos y determinados costos. Hasta aquí son sistemas tradicionales. Reitero, utilizando una base de asignación, una base única de asignación de costos. Vayamos al ABC, ¿cómo lo resuelve el ABC? ¿Qué camino toma? Entonces, toma el camino de, acá hay un trabajo previo, de valorizar cada actividad. En este caso, recuerden el verbo en infinitivo, comprar, planificar mantenimientos, planificar producción, mantener equipos, producir y embalar. Pero ¿quién determina esto? Esto lo determina la persona que está construyendo, la persona que está implementando el ABC. A partir de esta definición de actividades, le indica al área contable o al área de control y de costos cómo va a necesitar tener la evaluación de cada una de estas actividades. Por supuesto, tenemos los 636.650. Esto, para tranquilidad de todos, no va a variar nunca. Lo único que varía es la distribución. ¿De qué? De los costos indirectos de fabricación. Espero que se pueda ver esto, porque acá lo estoy viendo muy chiquitito. Esto no es ni más ni menos que tener cada una de las actividades, las mismas que están definidas acá, tenerlas aquí, y aquí es donde, bueno, volcamos esta misma información del costo de cada actividad, acá, y le colocamos los inductores que hemos definido para cada actividad. Entonces, si hablamos de comprar materias primas, por ejemplo, cantidad de órdenes de compra. Si planificamos los mantenimientos, cantidad de planificaciones que hemos hecho de mantenimiento. Planificación de producción o planificar producción, la cantidad de órdenes de producción. Se va viendo como el inductor es el que cuantifica las actividades. Si hablamos de mantener equipos, cantidad de órdenes de mantenimiento. Producir, cantidad de horas de producción, y por último embalar, cantidad de los productos terminados. Esto no es que haya un solo inductor por cada actividad definida, sino que, reitero, las actividades y los inductores, si ustedes, por ejemplo, fueran las personas a cargo de la implementación de un sistema ABC, ustedes tendrían, con esas etapas que vimos antes, tendrían que definir las actividades y los inductores.
Esto también requiere, esto de cuáles son las cantidades de los inductores, requiere también un cierto registro. Entonces, para el producto A, qué cantidad, como dicen, cantidad de orden de cosas. ¿Cuántas compras hemos hecho para el producto A? En este caso 60, y para el producto B 28. Y así sucesivamente, lo vamos dividiendo a estas cantidades de inductores por cada producto, línea de producto, familia de producto, como se les ocurra clasificar. Entonces, tenemos la información. ¿Hacia dónde apuntamos con todo esto? A lograr el costo unitario de cada, si es de cada, es unitario, así que no lo voy a reiterar, el costo unitario del inductor, o sea, de cada uno de los inductores que hemos determinado aquí. Entonces, sumamos estos dos y decimos 63.990 dividido en la suma que es 88, llegamos a 720,34, es el costo de cada compra. Volvemos un pasito hacia atrás y decimos, si tenemos 720 como el costo de cada compra multiplicado por 60 compras para el producto X, el total sería este de 43.200. Y así sucesivamente vamos trabajando con cada una de las actividades. Sumamos esta columna y esta, llegamos a algo que no es ni más ni menos que el costo indirecto de fabricación, en este caso por sistema, por método ABC, atribuido al producto X, y en el otro caso atribuido al producto Z. La suma son los mismos 636.650. Con lo cual, sumamos, ¿se acuerdan que decíamos que esta materia prima y mano de obra son iguales para debería decir entre sistema tradicional y el ABC? Acá tenemos, esto proviene, acá donde dice CIF, o costo indirecto de fabricación, proviene de acá. 372,277, que es lo que colocamos acá, y 264,373, que es lo que colocamos acá. Sumamos, dividimos por las cantidades producidas y llegamos a un costo unitario por producto. ¿Comparamos? Fíjense ustedes que en el sistema tradicional, en el producto X, llegábamos a este costo, 179,92. Y en el ABC, 186. Acá hay una diferencia, sí, claro, hay una diferencia. La diferencia es en este caso, por ejemplo, son 6,08 por unidad. Esto es, vuelvo al comentario de que hay un cálculo de costos que nos puede sacar del mercado. Y esto, el hecho de que estamos atribuyendo un mayor costo siguiendo el sistema ABC, implica que antes habíamos calculado un menor costo. Esto nos puede sacar habíamos estimado un menor costo. Vayamos al Z, el mismo concepto, y decíamos, a la pucha, teníamos en el sistema tradicional 2,89, 2,90 de costo, y ahora tenemos con ABC 2,71. Pero nosotros calculamos el precio de venta en función, o nos guiamos, debería decir, por este número. Con lo cual, probablemente estemos desfasados en el mercado. Quiere decir que probablemente estemos muy por encima del precio de venta de la competencia. De ahí lo que decíamos al principio, la subvención entre productos. Gente, muchas gracias por la atención y por acompañarnos. Tratamos de hacer una síntesis como para que se comprenda en este poquísimo tiempo
quizá lo básico y un poquito más, no lo quisiera subestimar. Conocer un poquito, espiar un poquito en esto del ABC. Bueno, acá hay un cartel que dice 2 participantes levantaron la mano. 3, epa. Allá hay 4, ok, eso está buenísimo. Bien. Ufa, qué interesante. Les agradezco un montonazo. Me sorprendieron. Muchas gracias por la cantidad de preguntas. Dice Luis, nos hace la pregunta de cuando habla de planificación de mantenimiento, ¿se refiere a cantidad de horas hombre trabajadas para el mantenimiento o a las reparaciones, o sea, órdenes de trabajo realizadas? Sí, en este caso de mantenimiento estamos hablando de, si hablamos que es lo que intuyo, en el marco del ABC, estamos hablando de los mantenimientos, el cálculo de las horas, por ejemplo, trabajadas, más algunos materiales indirectos que implicaron el mantenimiento. Fíjese usted, está buena la pregunta, Luis, porque estamos hablando en función de calcular el costo de una actividad, ¿sí? No de esa imputación como un sistema tradicional haría a una cuenta, ¿no? Sino a una actividad. Y en algunos casos, las actividades pueden ser transversales. Cuando digo transversales, lo digo en el sentido de, mírenlo como un organigrama, que, digamos, son actividades que van tocando a distintas áreas. El concepto es bien distinto. ¿Podrías explicar un poco qué es el EBITDA? ¡Upa! Esto sale completamente esto es más de administración financiera, pero no me voy a quedar con las ganas. En inglés serían Earnings Before Interest, Depreciation, y bueno, depreciación y amortizaciones. Amortizaciones no en términos de bienes de uso, sino intereses. Eso sería el EBITDA, ganancias antes de intereses, antes de meter en el estado de resultados los saldos de las cuentas de intereses, depreciaciones, bueno, y otros cargos. En realidad, ¿pero por qué se hace esto? Para que solamente antes de estos, por eso que dice antes de estos llega un resultado. Y es un resultado bien operativo. Lo que pretende ver es el resultado operativo. En última instancia, Gabriel, creo que, sí, Gabriel. En última instancia, Gabriel lo que intenta es ver si esto es negocio o no es negocio, independientemente de que hayan cuestiones financieras, como los intereses, pero en sí, el corazoncito de esta historia, ¿es negocio o no es negocio? Bien, Franco, ¿cuáles son los pasos a seguir para darle un valor a un bien o servicio? Bueno, costear. Entonces, otra vez, materias primas, mano de obra, gastos indirectos de fabricación o CIF. Materia prima, ¿qué cantidad por unidad de producto a producir de la materia prima A tenemos? Tenemos una hoja de costo, se le podría llamar una hoja de costo estándar u hoja de costo, donde está la estructura de costo, y ahí tenemos incluida materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Para determinar cada una, si hablamos de materia prima, como decía antes, cantidad de materia prima, hoja de costo por producto, cantidad de materia prima a su precio de compra, cantidad de mano de obra a utilizarse a su precio también se podría llamar precio de compra, pero es, digamos, el costo laboral por hora utilizada, ¿no? Como bien dice Franco, tanto para un bien o para un servicio. Así sería, Franco. La clave, y tenemos que pivotear alrededor de eso, sería la hoja de costo.
La hoja de costo estándar, u hoja de costo, ¿no? Entonces tenemos, para hacer galletita, mi vieja experiencia con estas fábricas, cuánto de harina, no voy a revelar algunos secretitos que las galletitas tienen, pero algo de saborizante puede ser que tenga, por supuesto que sí. Algún colorante un poquitito, no mucho, y no hace mal. Dicen, colorantes, saborizantes, el material que sea, la materia prima que sea, en tanto en cuanto sea directa, ¿no? Todo lo que sea indirecto va, como vimos al principio, a la bolsa, si seguimos los sistemas tradicionales, a la bolsa de los costos indirectos de fabricación o CIF. Gustavo, ¿por qué la carga del jefe de planta entra en carga fabriles y no en mano de obra? Interesante, porque si yo fuese un obrero y en el centro llamémosle centro, el horno de la fábrica, ¿no? El horno, imagínense, la fábrica de galletitas. Y yo estuviera trabajando ahí, y por este centro de costo han pasado hoy 500 kilos. Ajá. La pregunta sería, y no puedo definir, acá viene algo crucial, Gustavo. ¿Podré definir como estándar el costo de mano de obra directa por cada kilo que pasa por el centro donde yo trabajo? La respuesta es sí, lo podría anticipar. En cambio, en el caso del jefe de planta, lo que tenemos es un costo fijo, que es el sueldo del jefe de planta, o digamos la carga laboral completa, ¿no? del jefe de planta, que es fijo, y dividido una cantidad que no siempre va a ser la misma, una cantidad variable, con lo cual ese costo unitario va a ir variando en el tiempo, va a ser un serrucho y de muy difícil medición, por un lado. Por otro lado, yo, operario de ese centro de costo del horno, no hago distintas tareas. Sí hago distintas tareas, pero en el marco del horno. Entonces, en cambio, el jefe de una planta sí hace distintas tareas, además de estar trabajando, supervisando a la gente, además de también hace otras tareas de planificación. Entonces, ahí se confunden actividades. Con lo cual, lo que hace el ABC es separar esos costos, no en cabeza, en este caso, por ejemplo, de un jefe de planta, sino en cabeza de distintas actividades. Entonces, ese costo laboral del jefe de planta se va a dividir en distintas actividades según aquellas en las que intervenga. Federico dice, buenas tardes Horacio, buenas tardes Federico. ¿Sería de gran importancia tener el listado de actividades realizadas en cada proceso de producción del producto para determinar? No, perdón, esto es una pregunta. ¿Sería de gran importancia tener el listado de actividades realizadas en cada proceso de producción para determinar los costos? Es crucial. ¿Te acordás, Federico, que decíamos, digámoslo como aportes del ABC? Actividades e inductores. Si no tenemos actividades, no podemos tener sistema de costo ABC. Bien que lo hayan... Hasta ahora las preguntas han sido excelentes. Me ayuda a clarificar. Eduardo Conterno dice, buenas tardes Eduardo. ¿Es extrapolable a un proceso seductivo? Uy, me encantaría... me imagino que por seductivo entendés un proceso de servicio. Yo lo que quisiera, Eduardo, si podés aclarar por la duda, porque no quiero meter la pata y no quiero decir cualquier cosa y después ya pasó y a otra cosa. ¿Podés definir seductivo? Hacé la definición y agarro tu definición al final de estas preguntas. Hacelo de la misma forma que hiciste para hacer las preguntas, por favor. Gustavo. Upa, muy interesante el sistema. Bien, Gustavo. ¿Podría implementarlo? Es pregunta. ¿Podría implementarlo en emprendimientos pequeños? Por ejemplo, venta de accesorios como collares, pulseras.
Y sigue preguntando, ¿tendría alguna repercusión más allá del buen orden de la información? Está bien. Cumple una primera condición, que es me imagino, la variedad que tenés es altísima. La variedad de collares, o sea, con distintos costos. Ahora ahí sí podríamos hacer alguna diagonal, algún camino más corto respecto de collares con estas condiciones. Ahí sería, digamos, una línea A. Collares y pulseras con estas otras condiciones, que esas condiciones pueden ser materiales, distintos materiales que se pueden utilizar. Ahora, tengamos cuidado. Tenés que tener, Gustavo, un soporte de contabilidad de costos. Quiero decir, para implementar ABC no podemos hacerlo o no deberíamos hacerlo porque nos vamos a cansar y vamos a cometer muchos errores. Y no lo deberíamos hacer muy artesanalmente. En primer lugar, deberíamos tener a disposición algún software, algún programita que nos resuelva el problema de los cálculos repetitivos, ¿no? Pero la idea es que precisamente me gustaría saber la complejidad en hacer estos collares y estas pulseras. Y me gustaría, ya ves, el costado de consultor me lleva. Sería bueno saber digamos, la variedad que puede llegar a haber de costos, porque por ahí hay muchos collares y muchas pulseras que ustedes hacen, pero con variedad de costos relativa o relativamente baja. Y después sería interesante conocer la estructura de costos también, porque por ahí pueden haber actividades, no quiero mezclar con la palabra actividad del ABC, pueden haber negocios donde en la estructura de costos vemos una altísima participación de materia prima. Voy a ir a un extremo, altísima participación de materia prima y muy poca participación de costos indirectos de fabricación. No te va a servir. Otra vez, el Mercedes-Benz para ir a dar vuelta a manzana. No. ¿Por qué no? Porque estarías poniendo mucho foco en algo que tiene poca participación en la estructura de costos. Esto es ideal para aquellas... si vos tuvieras mucho costo indirecto de fabricación, mucho sí, en la estructura de costos, y sustancialmente más bajo de materia prima y más bajo de mano de obra, cosa que no intuyo que en el caso tuyo hay una carga importante de mano de obra, ahí podría ser, pero hay que ir con pie de plomo, Gustavo, hay que ir con pie de plomo. Esto, salvo que vos ya hayas dado vuelta por varios, si ya has probado sistemas tradicionales y te enfrentaste con algunos inconvenientes, fundamentalmente en términos competitivos, ¿no? Te enfrentaste con algunos inconvenientes en el mercado, bueno, podría ser interesante espiar un poquito a ver qué es esto del ABC, pero aplicado específicamente a tu emprendimiento. Horacio, Roberto Juan, ¿a qué cantidad de productos está bueno esto. ¿A qué cantidad de productos empieza a aplicar el ABC? Mirá, más que nada, claro, porque dijimos una buena cantidad, yo diría que se dan esas dos condiciones de cantidad, de una buena cantidad de productos, podría ser, me atrevo, me tiro a la pileta, y arriba de 10 productos distintos, arriba de 7 productos distintos, pero no solo eso, sino también, como decíamos antes, otra vez, mirá tu estructura de costos, Roberto, mirá tu estructura de costos y fíjate el porcentaje de participación que tienen los CIF, los costos indirectos de fabricación. Como decía antes, si el porcentaje de los CIF es sustancialmente alto, y ahí ya empezaría a mirar el ABC con buenos ojos, ¿no? O sea, que no solo la cantidad de productos, que es una condición importante, pero no suficiente, y mirar la estructura de costos.
Dice Francisco, esta redistribución de costos podría tener consecuencias impositivas. Esto está interesante. Lo que pasa es que las consecuencias impositivas tienen más que nada que ver con dos sistemas de costos, dos métodos de costo histórico que son el costeo directo o variable y el costeo por absorción. Esto, digamos, ameritaría quizá una explicación un poco más profunda de esto. Pero lo que quiero decir, Francisco, es que ahí sí hay consecuencias impositivas, o podría haber consecuencias impositivas. Por lo cual, la AFIP ve con muchos mejores ojos el sistema de costos por absorción que el sistema de costeo directo. Cuando bien dice Francisco, consecuencias impositivas es, utilizando un sistema, pago cierto monto de impuestos, utilizando otro, pago otros, o difiero impuestos. Bueno, acá, gracias Agustín, muchas gracias Agustín. Darío dice, daños ambientales ya se están sumando a los CIFs en las organizaciones. Es como pregunta esto, ¿no? Voy a hacerla bien. Che, daños ambientales ya se están sumando en los CIFs en las organizaciones. Respuesta, con dolor. Solamente en muy pocos casos. Sabemos que esto está recién comenzando. Los contadores somos muy tradicionalistas, muy conservadores, y hay ciertos costos que... a ver, por ejemplo, una explotación de petróleo en el sur. No quiero llevarme enemigos de este webinario, pero una explotación de petróleo puede, y sí, algún daño, claro que puede haber algún daño. Ese daño como producto de juicios que haga la provincia a esa empresa no debería estar de alguna forma incluidos en algún lado como, claro, porque eso en algún momento, si el juicio sale en contra, hay que pagarlo. Ahora, desde ya que ahí no me atrevería a mandarlo como desde ya, como ustedes comprenderán, como un costo directo, lo mandaría como un costo extraordinario atribuible al periodo. Atribuible es mi criterio, hay distintos criterios. Atribuible a los distintos periodos en que se llevaron a cabo el juicio. O sea, no atribuirlo solamente a cuando salió el fallo, en este caso en contra, sino si fue un juicio, por decir algo, de 3 años, 4 años, 6 años, debería ir haciendo previsiones para ese juicio. Qué buenas preguntas, che. Buenas tardes Rubén. No me quedó clara la asignación de los inductores. Ok. Un inductor, dijimos, habíamos puesto incluso el ejemplo, voy a reiterar esto, el ejemplo de las compras. Actividad, compra de materias primas. Inductor, cantidad de órdenes de compra. Entonces, costeamos el total imputado, registrado a la actividad comprar materias primas, costeamos eso, eso hay que hacerlo, dividido la cantidad de órdenes de compra de materia prima. Eso nos da el valor del inductor compra de materia prima. Esto es, el valor de los gastos originados por cada compra de materia prima o de materiales. Eso multiplicado por la cantidad de compras registradas para el producto A, eso te da el costo de la actividad del producto A. Joaquín dice, cuando hay que poner un valor a depreciación de equipos, ¿hay algún porcentaje asignado? Mira, en la depreciación esto no cambia porque sea, digamos, el método ABC. Es el cálculo de la depreciación que hacemos siempre. Esto es, hemos determinado que anualmente
por ejemplo, anualmente, una depreciación de X porcentaje sobre el valor original, y ese porcentaje se va imputando, devengando a cada año. El cálculo es el mismo que en cualquier otro sistema de costos. Y en cuanto a si hay un porcentaje asignado, no. Es el mismo porcentaje asignado si estuvieses utilizando un sistema, cualquier sistema tradicional de costeo. Y por último, Pablo dice, para realizar el análisis ABC, ¿hay alguna guía para discriminar o agrupar los costos indirectos? Yo me imagino que lo que estás preguntando es... sí, la pregunta es, ¿cómo determinar? En el fondo lo que querés preguntar, Pablo, es cómo creo, ojalá que sea así, ¿cómo hacemos para asignar las distintas partidas? Es decir, que no es ni más ni menos que ver las facturas de compra, facturas de servicio, y la imputación que le vamos haciendo a cada centro de costo. Independientemente, o sea, otros de materia prima y mano de obra, otros de. El resto. Entonces, ahí lo vamos registrando, lo vamos agrupando, lo vamos poniendo en cajoncitos definidos por su cuenta, cada uno su cuenta de la contabilidad de costos, y a partir de ahí imputados al centro de costos, que no es ni más ni menos que los sistemas un poco antiguos y rudimentarios, un sello grandote que dice: esta compra o este pago de servicio ha sido imputado al centro de costo tal. No mucho más que eso. Bueno, creo que... Lelio acá está diciendo que a Natalia no le llega la pregunta. ¿Qué pasará? ¿No? A Natalia no le llega, o no sé si no le llega la pregunta que ella está haciendo, no nos llega acá, quiere decir, o no sé qué otra cosa. Erika también hace una pregunta. Bueno, Franco pregunta qué tipo de costos son los que la empresa le ofrece a los empleados, ¿no? Por ejemplo, claro, cuando les paga la nafta, cuando les paga comida, etc. Entonces, ¿qué tipo de costos son? Son beneficios sociales, lo que normalmente se le llama así, o llamarle beneficios al personal, como quieras, y todo eso forma parte de lo que en algún momento mencioné como costo laboral. O sea que el costo laboral no solo son los sueldos que se pagan, las cargas sociales, sino también los beneficios extra, ¿no? Bueno, no sé qué decirte, si hay alguna otra... acá llegaron más. Acá está, Natalia, acá está. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Natalia. Consulto. En el caso de una organización donde no está basada en la producción del producto, sino en la compra y venta, claro, una organización comercial, perfecto. Un mayorista, ¿no? De bazar, dice ella. ¿El procedimiento de costo sería igual? Sí. Sí. Siguiente pregunta, Natalia. Si estuviésemos conversando, yo te preguntaría, che, ¿estamos en presencia de actividades? Y sí. Esas actividades, o para esas actividades, ¿podemos definir inductores? Y Natalia va a decir, y sí, si no, por ejemplo, nosotros compramos cantidad de órdenes de compra, por ejemplo. Bueno, y así. Así que, respuesta, Natalia, sí. Fiorella, ya te perdí. Acá está, Horacio. Buenas tardes, Fiorella. ¿Cuál es la diferencia? Está muy buena tu pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ABC y ABM? Activity Based Costing y Activity Based Management. O sea, costo basado en actividades o gestión basada en actividades. Muy bueno. A ver. El ABC
apunta y hace hincapié en los cálculos de costos. Eso está súper claro, me espero. En cambio, el Activity Based Management o ABM lo que hace es, se trabaja para procesos de mejora dentro de la organización. Entonces, por eso que habla de gestión basado en actividades. Pero siempre con el criterio de definición de actividades. ¿Apuntando a qué? Objetivo. ¿Apuntando a qué? A mejorarlas. Y un comentario más que haría a Fiorella en su pregunta es que el Activity Based Costing, ABC, sería, espero digamos que ninguno de los que trabajaron mucho con este tema se ofendan, es en realidad un apoyo que tiene el Activity Based Management, ¿no? El Activity Based Costing le provee información, desde ya referida a costos, al Activity Based Management para que el ABM pueda hacer su tarea. Che, qué lindas preguntas. Opa, hay 3 participantes más, dice Lelio. ¿Qué hacemos? Seguimos, claro. Ahora, qué lindo sería que lleguen las preguntas, ¿no? Ah, ya. Sí, tenemos que ir cerrando, gente. Qué pena. No sé si dices que estos 3 participantes levantaron la mano, porque acá no tengo 3 nuevas preguntas. Así que, bueno, tengo que cumplir órdenes. Ay, qué lástima. 2 participantes levantaron la mano, pero no llegan. Ok, ¿qué más? Gente, perdón, Lelio es la persona que está coordinando, es el dueño de la historia. Gente, ha sido un gustazo. Las preguntas han revelado el interés que pusieron y las iniciativas, ¿no? Así que muchas gracias, espero verlos en alguna oportunidad, por este medio o personalmente, y hasta siempre.